La semana de vacaciones con su esposo pasó sin incidentes, estaban remodelando su bungalow en Radland cuando Trevalin Evans decidió volver a Llangollen para asistir a su tienda de antigüedades. El 16 de junio transcurrió con la naturalidad esperada, Trevalin abrió su tienda a las 9:30 de la mañana. Unos 25 amigos y clientes la llamaron esa mañana soleada. Sobre las 12:40 del mediodía, Trevalin dejó una nota en la puerta de la tienda de antigüedades diciendo que volvería en 2 minutos, pero las horas pasaron y se convirtieron en 30 años en los que nada se supo sobre el paradero de Trevalin Evans. No ha surgido ninguna pista que apunte al paradero de esta señora de 52 años que, de seguir viva, tendría ya 82 años. La investigación del caso descubrió unos pocos detalles. Se sabe que la mujer compró una manzana y una banana y cruzó Castell Street, viendo que una piel de plátano había sido tirada al tacho de basura frente a la tienda. Se puede suponer que Trevalin pasó por la tienda de nuevo antes de desaparecer, aunque no está confirmado. Su cartera, las llaves de su auto y su chaqueta, junto a unas flores y fruta que pretendía llevar a casa, se encontraban aún en una bolsa dentro de la tienda, y su coche, aparcado a unos 180 metros de la tienda, aún seguía allí. Fue vista por última vez cerca de su casa a las 2:30 de la tarde, con 2 avistamientos no confirmados entre las 2:35 y las 3:45 en dirección a Riverside Park y el río Dee. A pesar de todos los esfuerzos de la policía, quienes investigaron más de 700 coches así como los ríos, canales, las minas y cuevas, y descartaron más de 1500 nombres, ni un rastro de la desaparecida Trevalin fue hallado. La teoría oficial propone que fue raptada y asesinada, puesto que desde su desaparición su cuenta bancaria no fue utilizada, aunque no hay ninguna pista que apunte a dónde se la llevaron, dónde fue sepultada, o quién podría haberla secuestrado. En 2001 se detuvo a su esposo como sospechoso, aunque esto fue infundado y rápidamente fue liberado. Se teorizó en 2011 que Robin Lidus, un criminal con cadena perpetua que actuó cerca de la zona donde vivía Trevalin, había sido el culpable de su desaparición, pero más temprano que tarde fue descartada esta posibilidad por la policía. La Interpol ha actuado en este caso cuando gente reportó haberla visto en Londres, Francia e incluso Australia, pero nunca se ha podido confirmar que la mujer pasase realmente por estas zonas. Quizás el detalle más curioso del caso haya ocurrido hace muy poco tiempo, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando una placa conmemorativa apareció en una banca, placa la cual rezaba: en memoria de Trevalin Evans, desaparecida el 16 del 6 del 1990. Encontrada en el club de golf de Radland el 14 del 3 del 2019, removida el 19 del 3 del 2019. Descanse en paz. Aunque ahora mismo no se sabe quién colocó allí esa placa, las fechas parecen indicar que el cuerpo de la fallecida Trevalin estuvo en algún momento en el club de golf de Radland, donde sus hermanos creyeron que podría haber estado. El caso ha sido reabierto multitud de veces, pero a 31 años del nacimiento del misterio, es posible que jamás sepamos qué ocurrió realmente con esta mujer tan normal, con un final tan extraño. Una de las polémicas más famosas dentro del mundo de la Iglesia de la Cienciología es la desaparición de Shelley Miscavige, esposa del líder de la Iglesia, David Miscavige. Públicamente, se la vio por última vez en septiembre del 2004, y desapareció por completo entre agosto y septiembre del 2005. Los eventos previos a su desaparición dan lugar a demasiada suposición incluso a día de hoy, más de 15 años tras su desvanecimiento. Ocurrió tras la creación del agujero, el nombre no oficial de un edificio construido en la Gold Base de la Cienciología, donde el líder y su esposa vivían. El agujero se trata, extraoficialmente, de una prisión para los comandantes más cercanos a David Miscavige, ya que quienes han vivido allí han declarado haber estado encerrados contra su voluntad durante largo tiempo. En ese entonces, Shelley, preocupada por el comportamiento de David, que comenzaba a afectar a sus soldados más cercanos, decidió hacer algunos cambios en la organización de sus miembros mientras su esposo estaba fuera en Los Ángeles ese verano. Comenzó por cambiar las posiciones de trabajo de varias personas, asignando posiciones donde estarían más distanciados del explosivo temperamento de su esposo, como explicó Valerie Hani en una entrevista. Cuando David volvió, viendo los cambios que Shelley había hecho, volvió a Los Ángeles, seguido por su esposa, quien tuvo que volver a la Gold Base casi inmediatamente. Fue entonces cuando fue llevada por otros miembros desde el agujero hasta la Inn Base.
Desde entonces no hizo ninguna aparición o referencia en ningún medio, tanto ella como su esposo, quien sencillamente afirma que Shelly se encuentra en una misión secreta religiosa de la Cienciología. A pesar de múltiples denuncias y testimonios de ex miembros de la Cienciología que proponen que está siendo retenida contra su voluntad en la Iglesia de la Tecnología Espiritual en Running Springs en San Bernardino County, la policía de Los Ángeles ha dicho que ellos mismos se han reunido con la desaparecida, afirmando que toda denuncia y testimonio es infundado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el Departamento de Policía de Los Ángeles ha encubierto varios casos que involucran a la Cienciología, existiendo la posibilidad, el secreto a voces, de que la policía protege a la Cienciología, pues es de público conocimiento los donativos casi millonarios que la Iglesia hace al Departamento de Policía todos los años. Se ha dicho que en 2019 ha sido captada por unos paparazzis de pura sorpresa. Sin embargo, la foto en cuestión muestra a una mujer de una etnia diferente y demasiado distinta a Shelly Miscavige, que aún habiendo pasado más de 15 años desde su desaparición, no podría haber cambiado tanto. Al final del día, es perfectamente probable que haya sido asesinada en un ataque de ira explosiva por su esposo, pues su temperamento es infame, al igual que es posible que esté en una misión secreta, como comentan los altos mandos de la Iglesia. Sin embargo, nunca se sabrá con certeza cuál fue el destino final de Shelly Miscavige. La mañana del 4 de junio de 2010 se llevó a cabo una feria de ciencias en la escuela primaria Skyline. Terry Moulton, madrastra de Kyron Horman, lo llevó a la feria, tomó algunas fotos del niño frente a su puesto en la feria, y a las 8:45, cuando la feria terminó, dijo ver a Kyron caminando hacia su clase antes de dejar el edificio educativo. Sin embargo, los profesores marcaron ausencia en la primera hora de clase, al igual que durante la segunda clase, testificando posteriormente que no lo habían visto en todo el día después de la feria de las 8 de la mañana. Pasó el día escolar entero hasta las 3:30 de la tarde hasta que Terry Moulton y Kane Horman descubrieron que su hijo había desaparecido cuando no lo vieron en la parada de bus de la escuela. De manera casi inmediata se iniciaron los esfuerzos por encontrar a Kyron, enfocándose principalmente en los terrenos en un radio de 3 kilómetros alrededor de la escuela Skyline y en Sobey Island, a unos 9 kilómetros de distancia. Cuando se interrogó a Terry, madrastra del desaparecido, falló 2 pruebas de polígrafo en relación a la desaparición de su hijastro. 2 meses pasaron hasta que hubo una nueva luz sobre el caso. El sheriff del condado había anunciado que se estaba buscando a un individuo supuestamente visto dentro de la camioneta de Terry el día de la desaparición de Kyron, pero esa pista, como es de esperar, se deshizo en el aire. 2 años después de la desaparición de Kyron, Desiree Young demandó a Terry Moulton, acusándola de haber estado involucrada en la desaparición de su hijo, diciendo directamente que ella lo había secuestrado aquella mañana después de las 9 de la mañana. Terry respondió con una petición de retrasar la demanda, la cual fue denegada. A causa de esta demanda se pensó interrogar a Didi Spitzer, una amiga cercana de Terry, quien se negó a responder a las 142 preguntas de la policía. Se rehusó a testificar sobre su paradero el 4 de junio del 2010, así como si se había contactado con Terry esa mañana. Del mismo modo, no quiso identificar una foto de Kyron, decir si lo conocía o no, o siquiera a su padre, Kane. En 2016, Terry contó al Dr. Phil McGraw en una entrevista durante su programa que ella no tenía nada que ver con el secuestro, y que aquel día había visto a un hombre en una camioneta blanca actuando sospechoso, el cual estaba aparcado en un 7-Eleven en la carretera 30. La última pieza de información viene de parte de varios testigos que afirman haber visto a Kyron caminando junto a su madrastra y hermanastra a través del parking de la escuela. Aunque a día de hoy el caso no parece estar siquiera cerca de resolverse, todas las sospechas, mírese por donde se mire, recaen siempre en la misma persona, la madrastra de Kyron Norman. Si ella realmente lo secuestró, quedaría por descubrir dónde lo tiene oculto, o en el peor de los casos, por qué decidió asesinarlo si fue esto lo que ocurrió, y dónde está el cuerpo, aún no encontrado a más de 10 años de ocurrido el crimen. Un
día despiertas, dejas tu casa, retiras 200 libras de tu cuenta bancaria y compras un billete solo de ida a la gran capital de tu país, llevándote únicamente contigo tu billetera, las llaves de tu casa y una consola portátil, sin pararte en pensar siquiera en tu pasaporte. Acto seguido desapareces para siempre, dejando en casa solo una multitud de preguntas e irregularidades. Este es el caso de Andrew Gosden, un estudiante modelo con un récord de asistencia del 100% y dentro del programa para jóvenes dotados y talentosos. Las anomalías en su comportamiento empezaron unos pocos días después de volver a la escuela tras las vacaciones de verano, que las había pasado en una escuela de verano para superdotados. En lugar de volver naturalmente en el bus escolar, había caminado todo el camino de 1 hora y 20 minutos hasta su casa. La mañana de la desaparición, Gosden había despertado particularmente irritable, cosa reseñable pues siempre despertaba a tiempo. Salió de la casa a las 8 de la mañana, pero no abordó el autobús, en su lugar esperó a que su familia dejase la casa en un parque local. Habiendo vuelto a su hogar, dejó su uniforme en la lavadora, su chaqueta, y se llevó una bolsa adornada con variados stickers de bandas de rock, donde metió su consola PlayStation portable y su billetera. Lo primero que notó su padre fue que no se había llevado ninguna sudadera o abrigo por si el tiempo se ponía frío, y lo segundo fue que, por algún motivo, había dejado atrás unas 100 libras en efectivo y el cargador de la consola. Una cámara captó esa misma mañana a Gosden caminando hacia Littlemoor Lane en dirección a Westfield Park, donde extrajo 200 libras de un cajero automático. Procedió a caminar hasta Doncaster, donde compró un billete solo de ida a Londres. De entre los pasajeros, una mujer declaró haberse sentado al lado suyo, describiendo que estaba absorto en su consola. Para las 11:20 Gosden estaba dejando la estación, siendo captado a las 11:25 de la mañana por el circuito cerrado de televisión de la estación. Esta fue la última vez que Gosden fue visto por alguien, o captado por alguna cámara. A lo largo del tiempo, multitud de avistamiento, más de 40, fueron declarados en todo Londres y Brighton, sin embargo ninguno pudo ser confirmado, y la policía no puso esfuerzo en seguir distintos rastros consistentes durante las primeras semanas de investigación. El año siguiente a su desaparición, un hombre contactó a la comisaría de policía de Leominster en Hertfordshire a través del sistema de intercomunicación, pero para cuando un oficial pudo responder, este hombre había desaparecido, para no volver a saberse de él oficialmente nunca más. Supuestamente escribió anónimamente a la BBC, tras que se presentara el caso en The One Show, sin embargo, nunca se pudo confirmar que su información fuese real, ni que fuese la misma persona que contactó con la policía. En 2011 se exploró mediante tecnología sonar el río Támesis en busca del cuerpo de Gosden en caso de que éste se hubiese suicidado o hubiese sido asesinado, y aunque no se encontró rastro alguno de la víctima de este caso, se halló otro cuerpo no identificado. La última pista aparente se remonta a 2018, cuando una persona afirmó haber hablado con un usuario en línea bajo el nombre de Andy Rowe. Este le dijo que su novio lo había dejado, y que necesitaba 200 libras para pagar el alquiler. Según él, no tenía cuenta bancaria porque había dejado su hogar cuando tenía 14 años. El vínculo fue investigado, pero el individuo nunca fue identificado por la policía. Este caso, aunque pueda ser una mera coincidencia, podría estar relacionado con otra misteriosa desaparición, la de Alex Slowly, un estudiante superdotado que desapareció de su casa el 11 de julio de 2008 apenas 10 meses tras la desaparición de Andrew Gosden. Él mismo desapareció de manera similar, dejó su casa unos días antes de su cumpleaños, sin llevarse nada, ni siquiera su pasaporte, y tras ser visto en aparente dirección a Islington, a unos 3 kilómetros de King's Cross, desapareció de la faz de la tierra. Este caso involucra una gran cantidad de pistas que parecen interrelacionarse, teorías e hipótesis parecen coherentes entre sí, sin embargo, no parecen llevar a ningún lugar al mismo tiempo. No se sabe si su desaparición fue algo del momento, una decisión personal para volver a empezar su vida, o si fue secuestrado o asesinado por un asesino en serie, vinculando así los casos de Alex y Gosden. A día de hoy, lo único que queda de Andrew Gosden es una habitación intacta desde el 2007, que la familia mantiene como la misma mañana que su hijo desapareció, con la esperanza de que algún día vuelva a utilizarla.
A pesar de estar rodeado de más de 50 personas y a estar a unos metros de sus padres, Michael Donaghy desapareció el 24 de marzo de 1991 hace ya casi 30 años, y en su momento la investigación fue la más grande llevada a cabo por la policía canadiense. La familia Donaghy asistía ese día a la escuela primaria Blanchard donde Crystal Donaghy, madre del desaparecido, haría sus prácticas de fútbol americano de bandera. Al llegar alrededor de las 12:30 del mediodía, Michael preguntó a su madre si podía ir al patio de la escuela a jugar, cosa que ella permitió, diciéndole que una vez llegase, no se moviese de allí hasta que su padre llegase. No pasó mucho tiempo hasta que Bruce Donaghy fue al patio, donde no encontró a su hijo por ningún lugar. Alrededor de 50 personas colaboraron en ese instante en la búsqueda de Michael, y cuando esto resultó infructífero, los padres llamaron a la policía. A pesar de la rapidez con la que actuó la policía, que clasificó el caso como abducción de menor en lugar de desaparición, no se encontró ni una sola pista que pudiese indicar el paradero del infante, ni siquiera tras interrogar a todos los presentes. Solo un testigo dijo haber visto a un hombre, entre sus 40 o 50, con una camioneta van marrón cerca del patio de recreo. A lo largo de los 29 años que lleva abierto el caso, se dieron varios avistamientos. En 2006, 2011 y 2013 se hicieron pruebas de ADN en 3 personas para averiguar si se trataban de Michael, dando en todos los casos resultados negativos. En 2020, un TikToker bajo el nombre de Shanger Danger dijo haber encontrado la camiseta de las tortugas ninja que el niño llevaba el día de su desaparición sumergida bajo el agua, pero cuando la familia se contactó con el TikToker, confirmaron que la camiseta en cuestión no se trataba de la de su hijo. Quizás la pista más cercana a una resolución se halló a inicios del 2009, cuando Vernon Sage, un peluquero y autoproclamado psíquico de 62 años, confesó a su psiquiatra que había asesinado a 2 niños en 1959 cuando tenía 12 años. Según él, había sido secuestrado y forzado a asesinar un niño, solo para ser liberado por sus captores tras que cometiese el asesinato. Investigaciones en torno a Sage descubrieron 2 cosas extrañas. La primera, estaba obsesionado con los niños y la pornografía infantil, encontrándose en su hogar dibujos de niños en situaciones sadomasoquistas, pornografía infantil que parecía representar la violación de un infante de 4 años, y documentos sobre canibalismo. Entre sus pertenencias personales se encontraban recortes de prensa de niños desaparecidos, entre ellos, un recorte de Michael Donaghy. El segundo detalle descubierto por la policía es que parecía ser que la confesión de Vernon Sage acerca del asesinato de los niños en los 50s era falsa. El caso de Michael Donaghy es tan sencillo como complejo, pues simplemente desapareció, sin que nadie viese a su secuestrador, sin que nadie encontrase ninguna pista, y a día de hoy, nadie encontrase su ropa o cadáver, en el caso de estar muerto. Un niño desaparecido sin dejar rastro, un testimonio aparentemente falso de un pederasta en potencia, el cual la madre del desaparecido dijo que se le hacía conocido. Los elementos de este caso son suficientes como para considerarlo uno de los crímenes sin resolver más extraño de la historia de Canadá.